No puedes seguir ignorando esto, Diego, gritó Isabel desde la cocina sosteniendo el teléfono con fuerza. La doctora Carmen dice que Valentina tuvo otra regresión. Ya van 5 psicólogos diferentes. Diego se quedó parado en la entrada de su casa en Las Condes, viendo a su hija de 8 años comer cereales en completo silencio. Valentina ni siquiera levantó la vista cuando escuchó los gritos de su tía. «Estoy haciendo todo lo que puedo», murmuró Diego, pasándose la mano por el cabello. «La terapia con caballos, las sesiones de arte, todo lo que me recomiendan». ¿Todo? Isabel colgó el teléfono y lo enfrentó. «Llevas 2 años intentando comprar una solución para el trauma de Valentina. Eso no es ser padre». Valentina siguió comiendo, sus pequeñas manos temblando ligeramente. Había escuchado esta misma pelea docenas de veces. Desde que su mamá Camila murió en ese accidente, las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta como piedras pesadas. «Mira», Diego se acercó a la mesa. «¿Quieres ir al Parque Metropolitano hoy? La doctora Carmen dice que necesitas más exposición social». Su hija asintió sin hacer sonido alguno. Diego conocía esa mirada vacía. Era la misma que tenía cuando despertaba gritando por las noches, llamando a su mamá. «Isabel, por favor», Diego suspiró. «Estoy intentando ser el mejor padre que puedo». «No, estás intentando ser el padre más rico que puedes», replicó su hermana. «Hay una diferencia enorme». Isabel trabajaba como enfermera en el Hospital General y había visto casos similares. Sabía que el dinero no curaba traumas, pero su hermano mayor siempre había creído que sus recursos podían solucionar cualquier problema. La semana pasada, Valentina susurró: «Buen día por 3 días seguidos», defendió Diego. «Eso es progreso». «¿Y después qué pasó?» Volvió al silencio total cuando cambiaste de psicólogo otra vez. Valentina terminó sus cereales y se levantó de la mesa. Tomó su cuaderno de dibujos, el mismo que llevaba a todas partes desde la muerte de su madre. Sus páginas estaban llenas de figuras grises y sombras oscuras. «Vamos, mi amor». Diego le tendió la mano. «El parque nos espera». Por primera vez en la mañana, Valentina lo miró a los ojos. Había algo allí que Diego no podía descifrar. ¿Era tristeza? ¿Miedo? ¿O simplemente resignación? «Diego», Isabel suavizó su voz, «necesitas ayuda profesional real, no más experimentos caros». «Lo que necesito», Diego tomó las llaves del auto, «es tiempo con mi hija». Isabel los vio salir por la ventana. Diego caminaba rápido, como siempre que quería evitar una conversación difícil. Valentina lo seguía varios pasos atrás, abrazando su cuaderno como si fuera un escudo. En el auto, Diego puso música suave. Valentina se sentó en el asiento trasero, dibujando líneas sin sentido en una página en blanco. Cada semáforo en rojo era una oportunidad perdida de conexión. «¿Sabes qué?» Diego la miró por el espejo retrovisor. «Hoy vamos a hacer algo diferente. Solo tú y yo, sin presiones». Valentina siguió dibujando. Sus trazos se hicieron más intensos, más oscuros. Al llegar al Parque Metropolitano, Diego eligió un banco cerca del área de juegos. Como siempre, Valentina se sentó a su lado, pero observó a los otros niños desde la distancia. Sus risas y gritos parecían venir de otro mundo. «Doctora Carmen dice que esta exposición social te ayudará», murmuró Diego más para sí mismo que para ella. Valentina abrió su cuaderno en una página nueva. Comenzó a dibujar 2 figuras, una grande y una pequeña, ambas sentadas en un banco, ambas completamente solas, rodeadas de espacios vacíos. Diego miró el dibujo y sintió un nudo en el estómago. Después de 2 años, miles de pesos en tratamientos y 5 psicólogos diferentes, seguían siendo 2 extraños sentados en un banco. El silencio entre padre e hija se extendía como una pared invisible, separándolos incluso cuando estaban uno al lado del otro. «Papá, esa niña nos está mirando». Diego se sobresaltó. Valentina había hablado. Por primera vez en 3 semanas, había pronunciado una frase completa. Siguió la mirada de su hija hacia un grupo de personas que parecían vivir en el parque. Adultos con ropa gastada, adolescentes con mochilas rotas, y entre ellos, una niña de cabello rizado que no apartaba los ojos de Valentina. «No te preocupes, amor, solo sigamos con nuestro paseo». Diego se puso tenso.
Había escuchado historias sobre familias que pedían dinero en los parques. Pero la niña se acercó lentamente. No venía corriendo como los otros niños del parque. Sus movimientos eran cuidadosos, casi ceremoniosos. Cuando llegó cerca del banco, se sentó directamente en el suelo frente a Valentina. «Hola», dijo simplemente. «Me llamo Esperanza, pero todos me dicen Espie». Diego se preparó para el típico pedido de monedas o comida, pero Espie no pidió nada. En lugar de eso, tomó un palito del suelo y comenzó a dibujar en la tierra. Valentina cerró su cuaderno lentamente. Por primera vez en meses, algo había capturado completamente su atención. Se inclinó hacia adelante para ver mejor los dibujos que Espie creaba en el suelo. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Espie, sin levantar la vista. Su voz tenía una ronquera extraña, como si hubiera estado tosiendo mucho. Valentina asintió. Luego, en un gesto que sorprendió a Diego, se bajó del banco y se sentó junto a Espie en el suelo. «Oye, niña». Diego se levantó. «No necesitas molestar a mi hija. Toma, para que compres algo de comer». Extendió un billete de 5,000 pesos hacia Espie, pero ella ni siquiera lo miró. «No quiero su dinero, señor, solo quiero dibujar con ella», respondió Espie, continuando con sus trazos en la tierra. Ella entiende el silencio. Esas palabras golpearon a Diego como un puñetazo. ¿Una niña de la calle entendía a su hija mejor que él? Valentina abrió su cuaderno y mostró uno de sus dibujos a Espie. Era una imagen típica, figuras grises en espacios vacíos. Pero Espie la estudió con seriedad, como si fuera una obra de arte. «Este dibujo está triste», dijo Espie finalmente, «pero las personas tristes a veces hacen los dibujos más bonitos». Por primera vez en semanas, Diego vio una pequeña sonrisa en los labios de Valentina. «Espie, ¿dónde están tus padres?», preguntó Diego, mirando hacia el grupo de adultos que seguían observando desde lejos. «Mi mamá se fue al cielo cuando yo tenía 6 años. Mi abuela me cuidó hasta los 7, pero ella también se fue. Ahora don Roberto y los demás me cuidan», señaló hacia un hombre mayor que recolectaba latas cerca de un bote de basura. Diego sintió una mezcla de lástima y incomodidad. Esta niña había perdido más que Valentina, pero parecía más fuerte, más resiliente. «¿Por qué tienes esa tos?», preguntó, notando que Espie había tosido varias veces durante su conversación. «No es nada, señor. Solo un resfriado que no se quita». Espie se encogió de hombros. «He tenido peores». Valentina tocó suavemente el brazo de Espie y le mostró otro dibujo. Este era diferente. Tenía pequeños toques de color amarillo entre las sombras grises. «Este es hermoso», exclamó Espie. «¿Ves? Hasta en los días grises puede haber un poquito de sol». Diego observó la interacción con fascination. Valentina había mostrado más emoción en 10 minutos con esta niña desconocida que en meses de terapia costosa. «Espie», dijo Diego, «vienes al parque todos los días». «Casi todos. Es un buen lugar para estar cuando hace calor». Tosió de nuevo, más fuerte esta vez. «Además, aquí la gente a veces comparte comida». Diego sacó su teléfono para verificar la hora y vio varios mensajes de Isabel. Había prometido llevar a Valentina de vuelta para el almuerzo. «Tenemos que irnos, mi amor», le dijo a Valentina. Su hija miró a Espie con genuina tristeza. Luego hizo algo que Diego no esperaba. Arrancó cuidadosamente una página de su cuaderno y se la dio a Espie. «Para que tengas algo mío», murmuró Valentina, tan suave que Diego apenas la escuchó. «Gracias». Espie aceptó el dibujo como si fuera un tesoro. «Yo también te voy a dar algo». Dibujó rápidamente en la tierra una figura de 2 niñas tomadas de la mano, rodeadas de flores. «Este dibujo no se puede llevar», dijo Espie, «pero puedes recordarlo». A veces los recuerdos bonitos pesan menos que el papel. Mientras caminaban hacia el auto, Diego notó que Valentina volteaba constantemente para ver a Espie. Por primera vez en 2 años, su hija parecía haber encontrado a alguien que hablaba su idioma silencioso. «Diego, esa niña está claramente enferma». Isabel cruzó los brazos mientras observaba a Espie desde lejos. Su palidez, esa tos constante, los signos de desnutrición son obvios. «Pero mira a Valentina». Diego señaló hacia donde su hija compartía un sándwich con Espie bajo un árbol. «Está comiendo voluntariamente, está sonriendo, incluso ha dicho algunas palabras».
Era la tercera semana consecutiva que visitaban el parque. Diego había establecido una rutina. Siempre traía comida extra que discretamente ofrecía al grupo de espía. Don Roberto, el hombre mayor que cuidaba de ella, había empezado a saludarlo con un movimiento de cabeza. «Los progresos de Valentina me preocupan», dijo Isabel ajustándose su uniforme de enfermera. «Solo muestra estos avances cuando está con esa niña específica. Eso no es saludable». Diego ignoró el comentario de su hermana. Durante estas 3 semanas había visto cambios que ningún psicólogo había logrado. Valentina había empezado a usar colores más vivos en sus dibujos. Ocasionalmente susurraba palabras como «gracias», «bonito» o «sí», pero solo cuando hablaba con espía. «La doctora Carmen quiere verte mañana», continuó Isabel. «Dice que estos progresos condicionados pueden ser más perjudiciales que benéficos». «¿Perjudiciales?». Diego se giró bruscamente. «Mi hija está mejorando por primera vez en 2 años. Tu hija está creando una dependencia emocional con una niña que tú mismo estás usando como terapia no oficial». Isabel alzó la voz. «Eso es antiético, Diego». Espía tosió fuertemente, interrumpiendo su conversación. Diego notó que la tos había empeorado en los últimos días. La niña parecía más cansada, más pálida, pero seguía apareciendo en el parque cada tarde. «Señor Diego», don Roberto se acercó lentamente. «Necesito hablar con usted». El hombre mayor tenía una expresión seria que Diego no había visto antes. Sus manos, manchadas por años de trabajo en las calles, temblaban ligeramente. «Espía está enferma de verdad», dijo don Roberto sin rodeos. «Esa tos no es un resfriado simple. Necesita ver a un doctor y pronto». «Está bien, la llevaré al hospital la próxima semana», respondió Diego automáticamente. «No, señor, no la próxima semana. Ahora». Don Roberto miró hacia donde Espía jugaba con Valentina. «Si realmente se importa por ella, no es comida lo que necesita, es medicina». Diego sintió un nudo en el estómago. Había estado posponiendo llevar a Espía al médico porque temía que el tratamiento médico interfiriera con los encuentros con Valentina. Era una admisión que se negaba a hacer, incluso a sí mismo. «Espía me dijo que usted le prometió cuidados médicos», continuó don Roberto. «Eso fue hace 2 semanas». «Sí, lo haré». Diego miró hacia las niñas. «Es solo que los procesos médicos son complicados». «Los procesos médicos salvan vidas, Diego», intervino Isabel. «O tu miedo es que si Espía mejora, ya no necesitará venir al parque». La acusación de su hermana era demasiado cercana a la verdad. Diego había desarrollado un plan no admitido: mantener a Espía disponible para Valentina mientras proporcionaba ayuda mínima para calmar su conciencia. Esa tarde, cuando llegó la hora de irse, Valentina tuvo su primera regresión significativa desde que conoció a Espía. La niña había estado demasiado enferma para venir al parque, y Valentina había esperado durante 2 horas en silencio absoluto. «¿Dónde está Espía?», preguntó Valentina con voz quebrada. «Está descansando, mi amor». «Vendrá mañana», mintió Diego. Pero Valentina no habló durante todo el camino a casa. Esa noche se negó a cenar y despertó gritando 3 veces. «¿Ves lo que está pasando?», Isabel lo confrontó por teléfono. «Valentina está completamente dependiente de esa niña. Y mientras tanto, Espía se está muriendo de neumonía porque tú tienes miedo de perder tu solución mágica». «No es así», protestó Diego débilmente. «¿Ah, no? Entonces llévala al hospital mañana mismo». Isabel colgó. Diego se quedó sosteniendo el teléfono, mirando hacia la habitación de Valentina. Podía escuchar sus sollozos suaves a través de la puerta. Por primera vez en semanas, su hija estaba llorando audiblemente, y el sonido era desgarrador. Se dio cuenta de que había estado jugando con las vidas de 2 niñas traumatizadas, usando el sufrimiento de una para aliviar el de la otra. La comprensión llegó como una bofetada. No estaba siendo un padre protector. Estaba siendo un hombre desesperado dispuesto a sacrificar a una niña enferma para salvar a su propia hija. Esa noche, Diego no durmió. Sabía que mañana tendría que tomar una decisión que cambiaría todo. «Espía, despierta. ¡Despierta!», Valentina gritaba mientras sacudía el cuerpo inmóvil de su amiga. Todo había pasado en segundos. Espía
Había llegado al parque arrastrando los pies, con fiebre visible y dificultad para respirar. Aún así, había intentado jugar al escondite con Valentina. Durante el juego simplemente se desplomó. Diego corrió hacia ellas, su corazón golpeando contra su pecho. Espie estaba inconsciente, su piel ardía en fiebre y sus labios tenían un tinte azulado. «Llama a una ambulancia», le gritó a Isabel, quien había venido con ellos esa tarde. «No hay tiempo». Isabel ya tenía las llaves del auto en la mano. «Al Hospital General, ahora». Diego cargó a Espie hasta el auto. La niña pesaba casi nada, como un pajarito enfermo. Valentina los siguió sollozando y temblando. «Va a estar bien, mi amor», mintió Diego mientras manejaba a toda velocidad. «Espie va a estar bien». En el hospital, Isabel usó sus contactos para acelerar el ingreso. El diagnóstico fue brutal. Neumonía bacteriana severa, complicada por desnutrición crónica y falta de cuidados médicos básicos. Podría haber muerto. Isabel confrontó a Diego en el pasillo. Los síntomas eran evidentes desde hace semanas. Tú los viste y elegiste ignorarlos. Diego no pudo responder. La culpa lo ahogaba. Valentina había presenciado todo el desplome de Espie. Ahora estaba en la sala de espera, acurrucada en una silla, con una crisis de ansiedad que no había tenido desde los primeros meses después de la muerte de Camila. «Papá», gimió Valentina aferrándose a él. «Papá, ella se va a ir como mamá, ¿verdad?» Por primera vez en meses, Valentina emitía sonidos constantes. No eran palabras, sino gemidos de terror puro que hacían eco en los pasillos del hospital. «No, mi amor, Espie no se va a ir. Los doctores la van a curar». Diego la abrazó, pero sus propias manos temblaban. Después de 6 horas, el médico les informó que Espie estaba estable, pero necesitaría hospitalización prolongada. Su sistema inmunológico estaba severamente comprometido. Esa noche, Diego no durmió. Una idea loca había empezado a formar en su mente. ¿Y si Espie se recuperara en su casa? Allí tendría cuidados adecuados, comida nutritiva y podría continuar ayudando a Valentina. Al día siguiente, presentó la propuesta al equipo médico. «Señor Mendoza», la doctora jefe frunció el ceño, «usted no tiene formación médica. Espie necesita supervisión profesional constante. Puedo contratar enfermeras privadas. Mi casa tiene todo lo necesario». Diego insistió. «Además, la separación de mi hija sería traumática para ambas. ¿Está usted sugiriendo llevarse a una menor en estado vulnerable a su casa sin procesos legales apropiados?», preguntó la trabajadora social que había sido llamada. «Es temporal, hasta que se recupere». Diego sacó su chequera. «Puedo hacer una donación substancial al hospital para cubrir cualquier...». «Señor Mendoza», la trabajadora social lo interrumpió. «Las niñas no se compran ni se alquilan, ni siquiera con buenas intenciones». Pero Diego ya había hablado con Espie. La niña, débil pero consciente, había aceptado la propuesta, no por gratitud, sino por miedo de volver a las calles antes de estar completamente recuperada. «Solo hasta que esté bien», murmuró Espie. «Don Roberto dice que está bien si es temporal». Isabel amenazó con llamar al Servicio Nacional de Menores. «Estás jugando con fuego, Diego. Esto no es legal ni ético». Pero Diego había tomado su decisión. Usó sus contactos y su dinero para acelerar una alta médica temprana. Espie llegó a su casa en Las Condes, con medicamentos, instrucciones médicas detalladas y la promesa de Diego de seguimiento médico riguroso. Los primeros 3 días parecieron justificar su decisión. Valentina mostró progresos inmediatos. Hablaba en frases cortas. «Espie, ¿quieres agua? Papá, ¿Espie está mejor?» Comía regularmente. Incluso reía durante algunas conversaciones. Diego se sintió vindicated. Había tomado la decisión correcta, pero para el 4.º día quedó claro que algo estaba terriblemente mal. Valentina no podía estar separada de Espie ni por un minuto. Si Espie necesitaba descansar en otra habitación, Valentina entraba en pánico. Si Espie dormía, Valentina no comía. La dependencia se había vuelto total y desesperada. «Papá». Valentina lo despertó a las 3 de la madrugada. «Necesito ver a Espie. Necesito saber que está respirando». Diego encontró a su hija parada junto a la cama de Espie, contando cada respiración de la niña dormida. Se dio cuenta, con horror,
de que había creado un monstruo de codependencia que podría destruir a ambas niñas. El timbre sonó a las 8 de la mañana con insistencia. Diego abrió la puerta esperando ver al jardinero, pero se encontró con una mujer de traje formal y un oficial de justicia. Señor Diego Mendoza, soy la licenciada Lucía Herrera del Servicio Nacional de Menores. Recibimos denuncias sobre una menor en situación irregular en este domicilio. El corazón de Diego se hundió. Sabía exactamente quién había hecho la denuncia. Buenos días, trató de mantener la calma. ¿En qué puedo ayudarles? Necesitamos verificar las condiciones de la menor Esperanza García, de 9 años, quien, según nuestros registros, se encuentra bajo su custodia sin autorización legal. Diego los hizo pasar a la sala. Valentina y Espie estaban desayunando en la cocina, ajenas a la tormenta que se avecinaba. Entiendo sus intenciones, señor Mendoza. La licenciada Herrera consultó sus documentos. Pero no es posible simplemente acoger informalmente a una menor. Esperanza necesita pasar por protocolos legales apropiados de protección infantil. Pero está recibiendo cuidados médicos adecuados aquí. Diego señaló hacia la cocina. Tiene comida, medicina, un ambiente seguro. No es eso lo importante. Lo importante es el bienestar integral de la menor, que incluye cumplir con la ley. El oficial tomó notas. Su situación actual no cumple con ningún protocolo de protección infantil. Espie apareció en la entrada de la sala. Había escuchado voces desconocidas y su instinto de supervivencia se había activado. 2 años viviendo en las calles le habían enseñado a reconocer problemas. ¿Son del gobierno?, preguntó simplemente. Hola, Esperanza. Venimos a asegurar que estés segura y protegida. La licenciada Herrera se dirigió a ella con voz suave. ¿Has estado bien aquí? Sí, señora. Don Diego me ha cuidado bien. Me dio medicina y comida. Espie miró hacia la cocina donde Valentina seguía desayunando, inconsciente de lo que pasaba. Me da gusto saberlo, pero necesitas estar en un lugar donde puedas recibir cuidados apropiados según la ley. Vamos a llevarte a Casa Hogar Nuestra Señora de Guadalupe mientras evaluamos tu caso. ¿Ahora? La voz de Espie se quebró ligeramente. Ahora, confirmó la licenciada. Diego sintió pánico. Licenciada, por favor. Mi hija ha mostrado progresos increíbles con Esperanza aquí. Si la separan... Señor Mendoza, la licenciada lo interrumpió con firmeza. Su insistencia en mantener a Esperanza como tratamiento para su hija plantea cuestiones éticas serias sobre explotación de menor vulnerable. Está usando el sufrimiento de una niña para intentar resolver el sufrimiento de otra. Eso no es cuidado, es instrumentalización. Las palabras golpearon a Diego como martillazos. Era exactamente lo que había estado haciendo, aunque nunca lo hubiera admitido así. Valentina entró corriendo a la sala cuando escuchó voces alteradas. «¿Qué pasa, papá?», preguntó, pero su mirada inmediatamente se fijó en la expresión tensa de Espie. «Valentina, estos señores necesitan que Espie vaya con ellos por un tiempo». Diego trató de explicar suavemente. «¿Por qué?». La voz de Valentina se alzó con pánico. «¿Espie hizo algo malo? ¿Yo hice algo malo?». «No, mi amor. Nadie hizo nada malo. Es solo que...». «¡No!», Valentina gritó por primera vez en 2 años. No fueron palabras, sino sonidos de desesperación pura que llenaron la casa. «No se puede llevar a Espie». La niña corrió hacia Espie y se aferró a ella con fuerza desesperada. Espie, con una madurez que rompía el corazón, trató de consolarla. «Valentina, escúchame». Espie tomó el rostro de su amiga entre sus manos. «Tú eres fuerte, tú sabes hablar. No necesitas que yo esté aquí para ser valiente». «Sí, necesito. Sin ti no puedo hablar». Valentina sollozaba descontroladamente. «Sí puedes. Lo acabas de hacer». Espie sonrió tristemente. «Estás hablando fuerte y claro ahora mismo». La licenciada Herrera observaba la escena con expresión profesional pero comprensiva. Había visto situaciones similares docenas de veces. «Esperanza, necesitas recoger tus cosas», le dijo gentilmente. «No tengo muchas cosas», respondió Espie. «Solo la ropa que me dio don Diego». Diego se sintió completamente impotente. Por primera vez en su vida adulta, su dinero y sus contactos no podían resolver un problema. Peor aún, se daba cuenta de que él había creado este problema. «Valentina,
Espie se arrodilló frente a su amiga. Prométeme que vas a seguir dibujando y que vas a hablar con tu papá. Él te necesita tanto como tú lo necesitas a él. 10 minutos después, Valentina estaba en el suelo de la sala, rodeada de pedazos rotos de sus propios dibujos. Había roto todo su cuaderno en una rabia que nunca había mostrado antes. Diego se arrodilló junto a ella, pero por primera vez no sabía qué decir. Valentina no ha comido en 3 días. Diego sostenía el teléfono con manos temblorosas. Doctora Carmen, necesito que venga a la casa. No puedo sacarla de su habitación. Diego, te advertí que esta dependencia emocional sería problemática. La voz de la psicóloga sonaba cansada. Valentina ha desarrollado una codependencia no saludable en solo unas semanas. Diego miró hacia las escaleras. Desde que se llevaron a Espie hacía 5 días, Valentina había regresado dramáticamente. Mutismo completo, insomnio, pesadillas constantes, y ahora se negaba a salir de su habitación. ¿Qué hago?, preguntó Diego sintiéndose más perdido que nunca. Primero, acepta que tus métodos no funcionaron. Segundo, prepárate para un proceso de recuperación mucho más largo que el anterior. Isabel llegó esa tarde con una expresión que mezclaba enojo y lástima. ¿Ya estás contento?, le preguntó a Diego. Ahora Valentina está peor de lo que estaba antes de conocer a Espie. Estoy intentando arreglar esto. Diego se pasó las manos por el cabello. Contraté a los mejores abogados especializados en derecho de menores. Voy a recuperar a Espie. ¿En serio? ¿Esa es tu solución? Isabel se sentó pesadamente. Más dinero, más presión, más intentos de controlar la situación. Diego había pasado los últimos 3 días haciendo exactamente eso. Había ofrecido donaciones millonarias a Casa Hogar Nuestra Señora de Guadalupe, había presionado a contactos en el gobierno, había contratado a 3 bufetes diferentes. El resultado había sido el opuesto al deseado. Las autoridades ahora estaban más suspicaces de sus motivaciones reales. Señor Mendoza, la licenciada Herrera lo había llamado esa mañana. Sus intentos de acelerar el proceso con influencia y dinero demuestran exactamente por qué Esperanza fue removida de su casa. Los niños no son problemas que se resuelven con recursos financieros. Tengo que hacer algo. Diego miró hacia las escaleras otra vez. Valentina se está destruyendo. ¿Y qué hay de Espie?, preguntó Isabel. ¿Te has preguntado cómo está ella? Diego no había pensado en eso. Su mente estaba completamente enfocada en recuperar la solución para Valentina. Llamé a Casa Hogar esta mañana, continuó Isabel. Espie está bien. Está recibiendo atención médica adecuada. Va a la escuela. Tiene amigos de su edad. Por primera vez en su vida tiene una rutina estable. La información golpeó a Diego de manera inesperada. Se había convencido de que Espie estaría sufriendo sin ellos, pero aparentemente la niña estaba prosperando. El Servicio Nacional de Menores requiere que asistas a terapia familiar como parte del proceso legal. Isabel sacó unos documentos. No es opcional. No necesito terapia. Necesito recuperar a Espie. Diego. Isabel se levantó. Llevas 2 años evitando procesar la muerte de Camila. Usaste a 5 psicólogos diferentes para arreglar a Valentina porque no podías enfrentar tu propio dolor. Luego usaste a una niña enferma como terapia no oficial porque seguías evitando ser realmente un padre. Las palabras de su hermana resonaron con una verdad dolorosa que Diego había estado evitando. Tu obsesión con curar a Valentina era tu manera de no lidiar con tu propia culpa, continuó Isabel. Te sentías responsable por la muerte de Camila, así que tenías que salvar a Valentina para redimirte. Eso no es cierto, protestó Diego débilmente. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que realmente hablaste con Valentina sobre su mamá? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con ella en lugar de buscar profesionales que la arreglaran? Diego no pudo responder. Se dio cuenta de que había tercerizado su responsabilidad emocional como padre, primero a psicólogos costosos, luego a una niña de 9 años. Esa noche, Diego se sentó frente a la puerta cerrada del cuarto de Valentina. Mi amor, habló suavemente. Sé que me puedes escuchar. Sé que todo esto es mi culpa. No hubo respuesta. Pero Diego continuó. Yo también extraño mucho a tu mamá. Todos los días.
Y tengo tanto miedo de hacerte daño como ella se hizo daño, que me olvidé de ser tu papá. Un sonido suave llegó del otro lado de la puerta. ¿Llanto? Voy a ir a terapia, Valentina. No para arreglarte a ti, sino para arreglarme a mí, para aprender a ser el papá que tú necesitas, no el que yo creo que deberías tener. La puerta se abrió lentamente. Valentina apareció con los ojos rojos e hinchados, pero por primera vez en días lo miró directamente. ¿Prometes no mentirme más?, susurró. «Prometo». Diego extendió los brazos. «Y prometo que no voy a intentar recuperar a Espi. Ella está bien donde está». Por primera vez desde la muerte de Camila, padre e hija se abrazaron mientras ambos lloraban. «Valentina, mírame». Espie tomó las manos de su amiga durante su última visita supervisada en casa hogar. «Necesito decirte algo importante. Habían pasado 3 meses desde la separación. Las visitas mensuales supervisadas por el Servicio Nacional de Menores habían sido tensas y artificiales, muy diferentes de sus encuentros naturales en el parque. Yo también he estado mintiendo», continuó Espie con una seriedad que no correspondía a sus 10 años. «Muchas veces fingí estar feliz cuando en realidad tenía dolor, porque vi que tu papá necesitaba que yo te hiciera sonreír». Diego, sentado en una esquina bajo la supervisión de la trabajadora social, sintió que se le encogía el estómago. «No entiendo», murmuró Valentina. «Cuando tosía mucho y me sentía muy mal, igual venía al parque porque sabía que si no iba, tú estarías triste. Y si tú estabas triste, tu papá se ponía desesperado». Espie habló con una claridad que partía el corazón. Pero eso no era justo para ninguna de las dos. La trabajadora social tomaba notas discretamente. Era exactamente el tipo de dinámicas no saludables que habían identificado en el caso. «Yo pensé que si lograba curarte, tal vez alguien me curaría a mí también», confesó Espie. «Los dos estábamos intentando arreglar nuestras heridas a través de la otra persona, pero eso solo nos lastimaba más». Valentina comenzó a llorar silenciosamente. Después de meses de terapia con la doctora Patricia Morales, estaba empezando a entender conceptos emocionales complejos. «¿Ya no me quieres?», preguntó Valentina con voz rota. «Te quiero mucho», Espie apretó sus manos. «Pero el amor real significa que quiero que seas feliz sin necesitar que yo esté contigo todo el tiempo. Y yo necesito aprender a ser feliz sin tener que cuidar de otras personas para sentirme valiosa». Diego observaba la conversación con asombro y dolor. Una niña de 10 años estaba articulando verdades emocionales que él había necesitado meses de terapia para comprender. «Espie», Diego se acercó lentamente. «Yo te usé. Te puse en peligro porque estaba desesperado por ayudar a Valentina. Eso estuvo muy mal». «Lo sé, don Diego». Espie lo miró sin rencor. «Usted estaba asustado, igual que yo cuando perdí a mi mamá. Los adultos asustados a veces hacen cosas que lastiman sin querer». La simplicidad y el perdón en las palabras de Espie golpearon a Diego más fuerte que cualquier reproche. «¿Puedes perdonarme?», preguntó Diego. «Ya lo perdoné», respondió Espie. «Pero usted tiene que perdonarse a sí mismo también, y tiene que aprender a cuidar a Valentina sin buscar ayuda de otras personas». Valentina se limpió las lágrimas y miró a su amiga con una nueva comprensión. «Espie, yo siento mucho haberte necesitado tanto. Eso te hizo daño, y yo siento haber fingido que estaba bien cuando no lo estaba», respondió Espie. «Las dos aprendimos cosas importantes, ¿verdad?». Por primera vez en meses, las dos niñas sonrieron genuinamente. «¿Cómo te va aquí en casa hogar?», preguntó Valentina. «Muy bien, tengo amigos nuevos, voy a la escuela todos los días, y los doctores dicen que mis pulmones están completamente sanos». Espie se veía notablemente mejor, había ganado peso, su color era saludable, y su energía era la de una niña normal de 10 años. «Me da mucho gusto», dijo Valentina, y por primera vez sonaba genuinamente contenta por el bienestar de Espie, sin sentir pánico por la separación. La trabajadora social hizo una señal de que la visita estaba terminando. «Valentina», Espie se puso de pie, «quiero que sepas que voy a estar bien, y tú también vas a estar bien. Ya no necesitas preocuparte por mí». «¿Nos vamos a ver otra vez?», preguntó Valentina. «Tal vez sí, cuando seamos más grandes. Pero si no, siempre voy a recordar que fuiste mi primera amiga real». Espie la abrazó.
y tú siempre vas a recordar que eres más fuerte de lo que crees. Diego tomó la decisión más difícil de su vida en ese momento. Licenciada Herrera, le dijo a la trabajadora social, quiero retirar oficialmente cualquier intento de obtener la custodia de Esperanza. Voy a instruir a mis abogados para que dejen de presionar el caso. ¿Está seguro, señor Mendoza?, preguntó la trabajadora social. Completamente seguro. Espie merece una oportunidad real de tener una familia que la quiera por ella misma, no como tratamiento para otra persona. Mientras salían de casa hogar, Valentina tomó la mano de su padre. Papá, Espie tenía razón. Ya no tengo tanto miedo, dijo suavemente. Creo que puedo intentar ser valiente yo sola. Diego apretó la pequeña mano de su hija, sintiendo por primera vez en años que estaban caminando en la dirección correcta. ¿Puedes contarme cómo te sientes cuando tu papá no está en casa?, preguntó la doctora Patricia Morales durante su sesión de terapia familiar. Valentina, sentada junto a Diego en el consultorio, pensó cuidadosamente antes de responder. Habían pasado 6 semanas desde la última visita con Espie, y los progresos eran lentos pero reales. Antes me daba mucho miedo, dijo Valentina. Pensaba que si papá se iba tal vez no regresaría como mamá. Diego sintió una punzada en el pecho. Nunca había considerado que sus largas horas de trabajo intensificaran los miedos de abandono de su hija. ¿Y ahora?, continuó la doctora Patricia. Ahora todavía me da un poquito de miedo, pero papá siempre me dice exactamente cuándo va a regresar, y siempre regresa cuando dice que va a regresar. Era un progreso pequeño pero significativo. Diego había reducido sus horas de trabajo a la mitad y establecido rutinas predecibles. Cada mañana le decía a Valentina exactamente qué iba a hacer durante el día y cuándo estaría de vuelta. Diego, ¿cómo te sientes cuando Valentina tiene días difíciles?, preguntó la doctora. Al principio me desesperaba, admitió Diego. Quería arreglar todo inmediatamente, pero ahora estoy aprendiendo que mi trabajo no es eliminar su tristeza, sino estar presente cuando la siente. La terapia había sido brutalmente honesta. Diego tuvo que enfrentar que nunca había procesado apropiadamente su culpa por la muerte de Camila. Ella había estado regresando de una reunión de negocios cuando ocurrió el accidente, y Diego se culpaba por no haber ido él en su lugar. La muerte de Camila no fue culpa tuya, repetía la doctora Patricia, y salvar a Valentina de todo sufrimiento no va a traer a Camila de vuelta. Las primeras semanas después de tomar la decisión de no recuperar a Espie fueron extremadamente difíciles. Valentina tuvo regresiones, días de mutismo completo, noches de pesadillas. Pero esta vez, Diego no buscó soluciones externas. En lugar de contratar más especialistas, se quedaba despierto con ella durante las pesadillas. En lugar de cambiar de psicólogo cuando había días difíciles, mantenía la consistencia con la doctora Patricia. Isabel había notado los cambios. Por primera vez en 2 años, realmente parece ser su papá en lugar de su gerente de proyecto, le había dicho la semana anterior. Los progresos de Valentina eran diferentes esta vez. No eran dramáticos como cuando conoció a Espie, pero eran sólidos. Hablaba más cada semana, no solo con Diego, sino también con Isabel, con su nueva maestra y ocasionalmente con otros niños. Papá, Valentina había dicho unos días antes, ¿crees que mamá estaría orgullosa de cómo estamos aprendiendo a estar tristes juntos? La pregunta había hecho llorar a Diego, pero por primera vez fueron lágrimas de sanación en lugar de desesperación. Creo que sí, mi amor. Creo que mamá estaría muy orgullosa de lo valientes que estamos siendo. La doctora Patricia había introducido un ejercicio semanal. Padre e hija tenían que dedicar 1 hora cada sábado para hablar específicamente sobre Camila. Al principio había sido doloroso, pero gradualmente se había convertido en un espacio sagrado donde podían honrar su memoria juntos. ¿Sabes qué recuerdo de mamá esta semana? Valentina había dicho el sábado anterior. ¿Cómo me hacía trenzas mientras me contaba historias antes de dormir? ¿Te gustaría que yo aprendiera a hacer trenzas?, había preguntado Diego. ¿Harías eso? Los ojos de Valentina se habían iluminado. Haría cualquier cosa por ti, mi amor, pero no para reemplazar a mamá, sino para ser el mejor papá que puedo ser. Ahora, en el consultorio de la doctora Patricia, Valentina jugaba con una trenza que Diego había practicado hacer esa mañana.
No era perfecta, pero era suya. ¿Cómo describirían su relación ahora?, preguntó la doctora. Como si estuviéramos aprendiendo a conocernos por primera vez, respondió Diego. Antes yo estaba tan ocupado tratando de arreglarla que nunca realmente la escuché. Y ahora papá me escucha incluso cuando no digo nada con palabras, añadió Valentina. Como cuando estoy triste, pero no sé por qué. ¿Sigues extrañando a Espi?, preguntó la doctora. Sí, pero de una manera diferente, respondió Valentina pensativamente. Antes la extrañaba como si necesitara que estuviera conmigo para estar bien. Ahora la extraño como extraño a mamá. Con amor, pero sabiendo que puedo estar bien sin ella. Era exactamente el tipo de comprensión emocional madura que la terapia había estado trabajando para desarrollar. Creo que están listos para espaciar nuestras sesiones, dijo la doctora Patricia. Han hecho un progreso extraordinario en construir una relación padre-hija genuina y saludable. Diego miró a Valentina, quien le sonrió con confianza real, no forzada. ¿Estás lista, mi amor?, le preguntó. Estoy lista, papá. Los dos estamos listos. Papá, mira lo que dibujé en la escuela. Valentina corrió hacia Diego en el parque, sosteniendo una hoja de papel con colores brillantes. Era agosto de 2026, 8 meses después de su última sesión regular con la doctora Patricia. Valentina ahora tenía 9 años y asistía a una escuela especial que ofrecía apoyo integral para niños que habían experimentado trauma. ¿Es nuestra casa? Diego examinó el dibujo con genuina curiosidad. Sí, pero mira. Valentina señaló detalles específicos. Aquí estás tú haciendo el desayuno. Aquí estoy yo con mi mochila nueva. Y aquí está tía Isabel llegando para almorzar el domingo. El dibujo rebosaba vida y movimiento. Las figuras tenían expresiones felices. La casa tenía ventanas abiertas con luz entrando y había flores en el jardín. Era completamente diferente a los dibujos grises y vacíos de años anteriores. Es hermoso, mi amor. Diego se arrodilló para estar a su altura. ¿Puedes contarme más sobre él? La maestra Carmen nos pidió que dibujáramos nuestro lugar favorito. Valentina se sentó en el césped junto a él. Yo pensé en muchos lugares, pero mi favorito es cuando estamos en casa hablando después de la cena. Diego sintió una calidez profunda en el pecho. Su hija había elegido un momento cotidiano de conexión como su favorito, no una actividad costosa o especial. ¿Sabes qué? Mi lugar favorito es el mismo, le dijo Diego. Esos momentos cuando hablamos de tu día, de tus sueños, a veces de mamá. ¿Crees que mamá puede ver nuestros dibujos desde el cielo?, preguntó Valentina con naturalidad. Creo que sí. Y creo que está muy orgullosa de lo artista que te has vuelto. Esta conversación habría sido imposible 2 años atrás. Ahora, hablar de Camila era natural y sanador en lugar de doloroso y tabú. Un grupo de niños se acercó corriendo. «Valentina, ¿vienes a jugar fútbol?», gritó una niña de cabello rizado. «Sí». Valentina se levantó de un salto. «Papá, ¿puedo ir a jugar?». «Por supuesto, mi amor. Voy a estar aquí leyendo». Diego la vio correr hacia el grupo, participando naturalmente en la negociación sobre las reglas del juego. Su hija ahora tenía amigos reales, no relaciones basadas en necesidad mutua o codependencia. Mientras leía, Diego reflexionó sobre los cambios en sus propias rutinas. Trabajaba menos horas, pero era más productivo. Había aprendido a establecer límites claros entre el trabajo y la familia. Los fines de semana estaban completamente dedicados a Valentina, no como compensación culposa, sino como elección consciente. Su teléfono vibró con un mensaje de Isabel. «¿Siguen en el parque? Tengo noticias de Espi». Diego sintió curiosidad, pero no ansiedad. Había aprendido a desear lo mejor para Espi, sin necesitar controlar su situación. Isabel llegó 20 minutos después, cuando Valentina estaba descansando del juego. «¿Qué noticias tienes de Espi?», preguntó Valentina con interés genuino pero tranquilo. «Buenas noticias», sonrió Isabel. La familia Rodríguez oficialmente solicitó adoptarla. El proceso va muy bien. «¡Qué bueno!», exclamó Valentina. «Espie va a tener una familia de verdad». «¿Cómo te sientes al saber eso?», preguntó Diego, aplicando las técnicas de comunicación emocional que había aprendido. «Feliz por ella», respondió Valentina sin dudar. «Espie se merece tener papás que la quieran solo porque es Espie.
no porque puede ayudar a otras personas. Era una respuesta que demostraba una comprensión emocional sofisticada y saludable. Además, continuó Isabel, hay un evento de convivencia el próximo mes en Casa Hogar para niños que han pasado por el sistema de protección. Espie va a estar ahí y se pueden ver si quieren. ¿Te gustaría verla? Diego preguntó a Valentina. Sí, me gustaría saludarla y conocer a su nueva familia, respondió Valentina, pero no porque la necesite, sino porque fue mi amiga cuando ambas necesitábamos una amiga. Un mes después, en el patio de Casa Hogar, Valentina y Espie se encontraron nuevamente. Ambas habían crecido y cambiado visiblemente. Valentina, te ves muy bien. Espie corrió a abrazarla. Tú también, Espie. ¿Estos son tus nuevos papás? Valentina saludó cortésmente a los Rodríguez. Sí, ellos son María y Carlos. Me adoptan oficialmente el próximo mes. Espie brillaba de felicidad genuina. Las dos niñas jugaron naturalmente durante una hora, conversando como amigas que compartían una historia importante, pero que habían crecido hacia direcciones saludables y separadas. Gracias por enseñarme que estaba bien estar triste a veces, le dijo Valentina a Espie antes de despedirse. Gracias por enseñarme que todos merecemos tener una familia real, respondió Espie. Diego observó a Valentina despedirse sin ansiedad ni dependencia. Su hija había corrido hacia él al final del evento, hablando animadamente sobre su día. ¿Sabes qué, papá?, dijo Valentina mientras manejaban a casa. Creo que lo que pasó con Espie tenía que pasar así. ¿Por qué dices eso?, me preguntó Diego. Porque si no hubiera pasado, tal vez yo nunca habría aprendido a ser valiente por mí misma. Y tú nunca habrías aprendido a ser mi papá de verdad. Diego sonrió, viendo por el espejo retrovisor a su hija dibujando en un cuaderno nuevo. El milagro no había sido una cura instantánea o mágica, había sido el trabajo paciente y constante de construir una relación genuina entre padre e hija, basada en presencia real, amor incondicional, y la aceptación de que algunas heridas sanan lentamente, pero completamente, cuando reciben el cuidado adecuado. El verdadero milagro había estado siempre en aprender a estar presentes, el uno para el otro, especialmente en los momentos difíciles. ¿Te tocó el corazón esta historia de Diego y Valentina? Esta narrativa nos recuerda que el amor verdadero no siempre significa intentar arreglar a las personas que amamos, sino aprender a estar presentes en sus momentos más difíciles. A veces, las soluciones más costosas no son las que sanan, sino la paciencia, la comprensión y la voluntad de crecer junto a quienes queremos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares o te emocionó de alguna manera, déjanos un like y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones en todo el mundo hispanohablante. Si esta reflexión sobre el amor paternal, la sanación y el verdadero significado de cuidar a nuestros seres queridos resonó contigo, suscríbete al canal para más historias que nos invitan a pensar y sentir profundamente. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Queremos conocer a nuestra hermosa comunidad latina y saber cómo estas historias tocan vidas en diferentes rincones de nuestro continente.